Y vamos ahora sí a nuestro tema principal, que tiene que ver pues con esta imposición de un régimen político en México que está siendo de facto ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación al vulnerar la democracia, al vulnerar las funciones del Congreso de la Unión, suplantarlas de lleno a través de este invento que le llama la democracia deliberativa. Ha echado abajo 74 leyes y reformas en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, ni siquiera hasta la fecha, sino entre 2019 y 2023. Justamente lo que la ministra Lenia Batres Guadarrama considera es una masacre legislativa. Ello porque mientras de 1995 a 2018 solo se cancelaron 26 reformas y leyes, en el periodo de Ernesto Zedillo no se canceló ninguna. Ahí fue refundada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay que olvidar lo que Zedillo, de un decreto, pues extinguió a la Corte e impuso una nueva Corte a su modo. Le funcionó, no le quitaron ninguna ley, ningún decreto, no le echaron abajo ninguna reforma. En el caso del presidente López Obrador van 74. O sea, en todo este periodo del 95 a 2018 solamente 26 y de 2019 a 2023, 74. ¿Qué es lo que no quieren? Que cambie el proyecto de nación a nivel legislativo, a nivel de leyes. Eso es lo que no quiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigo actuando en beneficio de la oligarquía. Y pues por eso la ministra Lenia Batres señala claramente que esto de facto se decide ya un régimen político en México distinto al democrático por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se impone una forma de gobierno que no es democrática y que no eligió el pueblo de México. El día de ayer, pues ya les comentábamos que el pasado 23 de abril, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocurrió una de varias discusiones en torno a este concepto de democracia deliberativa, y a partir de ese momento empezaron las campañas para denigrar a la maestra en Derecho Lenia Batres, pues para decir que no había sabido leer la Constitución y que era de esperarse una circunstancia de esta naturaleza, que le habían corregido la plana, que Margarita Ríos Farjat le corrigió la plana a la ministra Lenia Batres, lo cual es absolutamente falso. Y es falso porque Margarita Ríos Farjat leyó un artículo, o más bien solamente una línea del artículo 26 para justificar la invasión de poderes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no respeta pues esta paridad. Los tres poderes de la Unión se supone que tienen el mismo rango, no hay un suprapoder, pero la Corte ya se volvió suprema en ese sentido, es decir, está por encima de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, eso en los hechos. Y en esa discusión, pues la ministra Norma Piña se decantó pues por privilegiar esta masacre legislativa. Vamos a recuperar estos momentos de esa discusión que pasamos también ayer para tener todo el contexto completo y comprender lo que va ahora lo que les vamos a presentar que nos declaró la ministra Lenia Batres. Vamos a recuperar las palabras de la ministra Norma Piña, donde señala que está de acuerdo en seguir favoreciendo a la minoría legislativa, que son claramente el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Vamos a verlo y regresamos. Pero con consideraciones adicionales respecto al parámetro de regularidad constitucional
en el sentido de destacar la importancia de la democracia deliberativa en un Estado constitucional de derecho y el que todas las fuerzas políticas tengan la oportunidad de conocer y debatir los dictámenes y proyectos de leyes, incluyendo, lógicamente, las minorías parlamentarias, así como consideraciones adicionales respecto de la aprobación del dictamen que se sometió a discusión. Y haré un voto concurrente. Tome votación, por favor. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Margarita Ríos Farjat y que sirvió para que desde medios de comunicación, desde grupos de abogados de derecha y también desde redes sociales se denostara la labor de la ministra Lenia Batres. Ella habla del artículo 26, ahorita leemos completo este artículo 26 y vamos a ver cómo tergiversó intencionalmente la ministra Margarita Ríos Farjat el sentido de este artículo para justificar lo injustificable que es esta invasión al poder legislativo, una suplantación de funciones que es ilegal, es ilegítima, es anticonstitucional. Pero vamos a escuchar las palabras de Margarita Ríos Farjat. Parto de diversas consideraciones. A mí me gustaría precisar que el artículo 26 de la Constitución establece el sistema de planeación democrática y deliberativa. Y es la regla que le da al Congreso para fundamentar sus normas. En ese sentido, creo que tenemos una intervención al respecto. Con el proyecto. Pero vamos a ver lo que dice el artículo 26 en su fracción A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. ¿Dónde dice que esto es aplicable al poder legislativo? En ninguna parte habla de el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Habla del Plan Nacional de Desarrollo, que eso corresponde al Poder Ejecutivo, no corresponde al Poder Legislativo. No tiene que ver con la discusión de las leyes, de las reformas, con la discusión parlamentaria. Absolutamente no tiene que ver con eso. Y esto le sirvió para su campaña de desprestigio. Pero en esta misma sesión del 23 de abril, quien sí deja claro de qué se trata y cómo es la Corte la que suplanta esta facultad de legislar y le impone un modelo al Congreso de la Unión y a los congresos estatales de cómo deben aprobar sus leyes, pues justamente lo deja en evidencia total Luis María Aguilar Morales, el ministro que en sus 15 años de trayectoria ha actuado siempre en contra del pueblo de México. No olvidar que es uno de los dos ministros que echaron abajo la ley eléctrica en este sexenio para beneficio de las transnacionales en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad y de que el derecho a la electricidad sea considerado un derecho humano. Ese es Aguilar Morales quien reveló que desde hace 20 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación inventó este concepto y lo hizo para imponerle una forma de actuar a los congresos, incluido el Congreso de la Unión. Vamos a escucharlo. Tenido en estos casi 15 años al servicio de mi país en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Constitución cabemos todas las personas y todos somos igualmente valiosos para la norma fundamental.
por lo que en una democracia deben escucharse las voces de todos los grupos representados en el Congreso, permitiendo que todas las fuerzas parlamentarias participen y voten en las determinaciones legislativas. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido desde hace más de 20 años las reglas mínimas que un procedimiento legislativo debe cumplir para poder ser democrático, en las que se ha reiterado: 1. Que el procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las cámaras a las que se regula el objeto y desarrollo de los debates. 2. Que el procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas. Y 3. Que tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. Claramente lo dice, hace 20 años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció estos lineamientos, que los llama lineamientos mínimos para la discusión legislativa, pero ¿en qué momento la Suprema Corte tuvo esa condición de legislar para cómo se debe de conducir el poder legislativo? En ningún momento se le dio esa facultad. En la ley, en la Carta Magna, no existe esa facultad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si se hizo hace 20 años, entonces, pues, ¿por qué se repite? Y ahora, para beneficio de la oligarquía, o sea, ya nada más faltaba menos que se utilice las, digamos que estas formas que son ajenas a lo que establece la Carta Magna para perjuicio del pueblo de México. Pues así es como está la cosa y así es como mienten desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la mano de algunas corporaciones mediáticas, desprestigiando y ya realmente llevando a cabo una campaña de denostación, de desprestigio en contra de la ministra Lenia Batres, pues pensando que con eso se evitará que el pueblo de México conozca cuál es la verdad. Vamos a escuchar ahora las palabras que, o la reflexión que nos hizo la ministra Lenia Batres. La entrevistamos en la revista Contralínea la semana pasada, pues para conocer su punto de vista sobre esto que se había discutido ya en la Corte, y nos dijo que de facto la Suprema Corte de Justicia de la Nación está decidiendo ya el sistema político de México de una forma antidemocrática y también pasando por encima de la propia Constitución. Vamos a ver este primer fragmento. Y ministra, es muy difícil no ver en este escenario digamos, un rasero específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos hacía un recuento, pues a lo largo de estos años de que se empezó a aplicar esta facultad o aplicar este concepto, pues cómo creció a partir de diciembre de 2018 para acá. O sea, es evidente que a la minoría que están protegiendo, pues es la minoría opositora a la Cuarta Transformación. Me parece a mí que hay un sesgo político en estas decisiones y, como bien señala, esta democracia deliberativa entonces no aplica en la Corte. O sea, la Corte vuelve a estar por encima de absolutamente todo, crear su propia legislación, porque no hay otra manera de concebir si la Constitución no señala nada de esto, y ellos en la jurisprudencia incluso le dan armas a jueces para beneficiar a esas minorías. Pues empata muy bien con el propio discurso de cierre de la ministra presidenta Norma Piña. O sea, ella decía que se debe de proteger justamente esta equidad, que ellos en realidad lo que dicen es que valga más el voto de las minorías entonces, o cómo se puede leer esto desde esta realidad que nos toca observar en estos momentos. Sí, sí, así es. Desde el momento en que se mete la Corte a decidir qué peso debe tener la minoría y la mayoría en un Congreso, pues se mete a decidir nada más y nada menos que el régimen político del país. No es solamente que esté politizada su opinión,
es que está estableciendo una forma de gobierno. Esa es la parte más grave del tema, que no solo no viene en la Constitución, que no solamente impacta procedimentalmente, sino que está sustituyendo la forma de gobierno democrática, insisto, que sí señala nuestra Constitución por una distinta, en la que resulta que minorías y mayorías son lo mismo. No tenemos el principio mayoritario, que es el que rige neta y llanamente a la democracia, que por cierto sí lo sostiene nuestra Constitución, porque sí dice en el artículo 72 que las resoluciones a que lleguen tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que efectivamente las obliga a discutir, sin embargo no habla de ninguna regla, ni dice que la Corte determinará esas reglas de discusión, simplemente señala que las decisiones que se tomen en las dos cámaras se tomarán por mayoría de votos. Es el principio mayoritario, si bien establecido en la Constitución, nunca se menciona ni a la democracia deliberativa ni a ninguna equidad entre minorías y mayorías. Y aquí lo que sucede es que hay ya una entronización ideológica tan fuerte del derecho estadounidense que se asume como lógico y resulta que efectivamente resulta una democracia obvia y estamos en avanzada. Si reivindicamos la democracia deliberativa, dicen algunos y los dicen intelectuales mexicanos, pues es obvio que esa es la democracia que debe prevalecer, porque esa es la democracia pensante y la democracia pensante en teoría es mejor que la democracia que sí dice nuestra Constitución. El tema es que ni es pensante, ni tiene por qué la Corte definir si es mejor o peor. Debe cumplir lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución, a diferencia del sistema estadounidense, que es fuertísimamente elitista, en el caso de la Constitución mexicana no lo es. Entonces debería ceñirse a lo que dice nuestro artículo 40, nuestro artículo 39, nuestro artículo 71, 72, 73, 74, que son los que establecen los principios de democracia general y los principios de democracia en los congresos, Congreso de la Unión y Congresos de los Estados mexicanos. Eso es lo que debe cumplir la Corte y eso es lo que deben cumplir los congresos. Y ese respeto que debería tenerse a las mayorías que representan el voto de los mexicanos debería ser sagrado y no lo está expresando y lo está suplantando de manera muy grave la Corte en este momento. Están imponiendo un modelo de gobierno a nuestro país desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De facto, es lo que nos dice la ministra Lenia Batres Guadarrama. Recordar que esto es uno de los múltiples excesos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual la mayoría de ministros y ministras de este máximo tribunal pues concedieron ya de facto al Poder Judicial esta facultad de legislar. En los hechos imponen al Congreso de la Unión y a los congresos locales estas normas que no figuran en ninguna legislación, como nos dice la propia ministra Lenia Batres. Este supuesto concepto de democracia deliberativa exige al Poder Legislativo, sea federal o estatal, equidad en sus decisiones parlamentarias, es decir, en la facultad de legislar o reformar las leyes, con independencia de que la oposición es minoritaria, es minoría. Esto, lo que resulta es que de forma arbitraria pues se anulan estas decisiones democráticas tomadas por mayoría de votos, tanto de diputados como de senadores, porque las minorías no están de acuerdo. La ministra Lenia Batres nos expuso en esta entrevista los resultados del estudio que realizó su propia ponencia acerca de cómo ha operado el máximo tribunal en la invalidación de leyes, y lo que encontraron es que más del 70% de las anulaciones fue contra
cambios legislativos hechos entre 2019 y 2023, es decir, en los primeros 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En muchos de esos casos, la Corte resolvió invalidar reformas y leyes porque supuestamente no se respetó la democracia deliberativa, concepto que, repetimos, no existe en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por más interpretaciones que hagan los juristas o las campañas de mentiras que se difunden en medios y redes. ¿Qué es lo que ha permitido a la Corte este concepto? Pues que se invaliden ni más ni menos que 74 leyes en estos 5 años. Mientras que de 1995 a 2018 solo se cancelaron 26. 0 en el sexenio de Ernesto Zedillo, que es del PRI, 3 en el sexenio de Vicente Fox, que es del PAN, 7 en el sexenio de Felipe Calderón, que es del PAN, y 16 se eliminaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es del PRI. Es decir, se está favoreciendo claramente al modelo económico neoliberal y, como decía la ministra Lenia Batres, no solo es el sesgo político, sino que hay una imposición, y eso es lo más grave, en la cual la Suprema Corte está estableciendo ya la forma de gobierno a México, y no es esta forma de gobierno que nos está imponiendo la Corte, no es el régimen democrático que sí establece la Constitución política mexicana. Además, ¿qué escenarios se están viviendo con esta forma elitista de buscar la equidad? Pues justamente que se echen para atrás estas reformas o estas leyes de la Cuarta Transformación, porque las minorías, es decir, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano no estaban de acuerdo, abandonaron la sesión, simplemente no se presentaron o tomaron la tribuna, lo cual obligó a la mayoría legislativa, que son Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, a sesionar en otros lugares, y entonces dicen que no tuvieron equidad en esa discusión porque no participaron, pero no participaron porque no quisieron. Ellos, los panistas, los priistas, los perredistas y los emesistas, no quisieron participar de esa discusión, justamente para aprovechar este concepto inventado de la Corte y que la Corte echara abajo las reformas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Impidiendo el avance del proyecto de nación por el cual votaron 30 millones de personas en 2018 para que el presidente López Obrador llegara a este máximo cargo público. Otro rasgo de estas invalidaciones es que quienes piden al máximo tribunal que declare la inconstitucional de esos cambios, pues suelen ser precisamente estos partidos políticos que por sí mismos se negaron a participar en la discusión parlamentaria. Y por supuesto que todo eso lo anula, la Corte no lo ve, y lo único que hace es echar abajo una y otra y otra y otra reforma o ley que podría consolidar cada vez más al proyecto de la Cuarta Transformación. A eso se refiere la ministra cuando dice que nos están imponiendo una forma de gobierno que no es democrática, porque a la Corte nadie la eligió. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pueblo no lo elige, se elige por esta democracia indirecta, donde se vota en el Congreso una terna que envía el Ejecutivo Federal, y ya el presidente López Obrador asumió su responsabilidad en la equivocación garrafal que cometió al impulsar a Margarita Ríos Farjat y a el propio González Alcántara Carranca como ministros de la Corte, que traicionaron al proyecto de nación de la Cuarta Transformación, y veíamos a Margarita Ríos Farjat incluso tergiversando la ley o la interpretación de la ley para asegurar que es legal esta invasión de poderes, esta
pues ya de facto imposición de un régimen distinto al democrático en México, porque eso es el fondo. De facto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está decidiendo el régimen político de México al suplantar las funciones del Congreso de la Unión e inventar este concepto de democracia deliberativa para invalidar leyes y reformas aprobadas. Le preguntamos a la ministra también, pues, cómo enfrentar esta campaña de desprestigio que busca denostarla como profesionista, como ministra de la Corte, que incluso busca hacer digamos, o impactar directamente en su propio equipo, en su propia ponencia, y ella nos dice que es trabajar y que además ella va a seguir insistiendo en que esto es ilegal, que esto es ilegítimo, que esto no está en la Constitución, que la democracia deliberativa es uno de los excesos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a verlo. De que se da esta discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se echa a andar nuevamente esta campaña de propaganda a través de de las corporaciones mediáticas, de las propias redes sociales. Se tienen ya muy identificados incluso estos comunicadoras que empiezan a propagar la idea de que hay una equivocación en su ponencia particularmente, de que no se tuvo una lectura adecuada de la Constitución y que realmente sí la Constitución establece ese concepto. Quisiera preguntarle justo cómo se puede enfrentar también esta parte pues de manipulación, de tergiversación. Se trata ya pues abierta y llanamente de lo que se conoce en los fenómenos comunicacionales como la posverdad, es decir, deliberadamente tergiversar la realidad para imponer creencias en la sociedad, ¿no? Entonces, sí preguntarle cómo observa estos fenómenos que a la par, pues, de una discusión que beneficia a un grupo específico, que también en ese grupo específico están las propias corporaciones mediáticas, pues se lance toda esta campaña en su contra ministra ya directamente y en contra, pues al final del Congreso de la Unión, en contra de la democracia, en contra del pueblo de México. Es muy grave cómo enfrentarlo, pues con justamente lo que viene, pues lo que me toca a mí, pues es repetir hasta la saciedad, hasta hacer llamar la atención en estos temas. Creo que finalmente, pues la verdad tiene una legitimidad en sí misma, o sea, me pueden gritar, me pueden poner a ministros diciendo cosas, ilógicas, pueden ellos sostenerlas una, dos, tres veces, pero ya la cuarta va a ser difícil que alguien siga sosteniendo que planeación democrática y deliberativa da lugar a todo esto que acabo de narrar. No tiene ningún sentido, ni lógico, ni ninguna relación. Entonces habrá algún tipo de inteligencia que lo note. Yo confío mucho en la inteligencia de la gente. Creo que la gente también además pasa eso, que se suele subestimar este tipo de elementos ideológicos, así, con estas andanadas porque además me insultan y se arman efectivamente hasta operativos de andar cortando pedazos de video y tergiversan absolutamente todo, como si ayer hubiera sido la primera vez que se planteara el tema. Lo llevamos planteando desde que llegamos aquí a la Corte, por lo menos han sido 10, 12, no sé cuántas, por lo menos, si no es que más sesiones en las que hemos estado planteando una y otra vez el tema de la democracia deliberativa. Yo digo que yo no me canso, la verdad existe, no me la tienen que contar, si tengo que dar una discusión sola, pues la doy sola, si se va a votar varias veces, se votará, pero va a llegar un momento que no puedan sostener esto porque es finalmente absolutamente ilógico, no tiene ni sentido ni tiene racionalidad. Y si un día lo quieren insertar ya en forma en nuestra Constitución, pues tendrá que discutirlo el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente. O sea, todo esto, pues yo confío en que sucederá
no me desespero, pues no son temas individuales, pues hay causas sí, de repente un poquito de desazón que sea tan fácil andar tergiversando la lógica misma, la razón en sí misma, pero creo que todo eso tiene un límite y el límite está en que no nos cansemos. Pues digo, yo tengo aquí 4 meses y cachito, pues el tiempo que esté voy a seguir repitiendo hasta la saciedad que es absurdo, que es arbitrario, que es ilógico, que es irracional, que es violatorio de nuestra Constitución, que además suplanta al Poder Legislativo y no solamente al Poder Legislativo, al Poder Constituyente mismo, porque está modificando de facto nuestra Constitución, que suplanta al Poder Político, que no solamente está politizándose en este sexenio, sino que está modificando la forma de gobierno de nuestro país, está haciendo una alteración enorme en nuestras reglas, digamos que de acuerdo también o de acuerdos políticos de nuestro país, porque está modificando simple y llanamente la posibilidad de que sean esos congresos los que definan las leyes que son legítimamente ejecutables en la sociedad. Ahora, también es cierto, y a lo mejor estoy exagerando con que soy la única voz, porque en realidad desde afuera mucha gente lo ha comprendido, lo explica cada vez mejor y también se multiplica la indignación sobre este tema. Entonces, yo confío en la razón, confío en nuestra Constitución, confío en la fuerza que tiene una democracia legítima, que es la que tiene nuestra Constitución, y en el espíritu también del propio Poder Legislativo, que por cierto ya empezó a hacer valer sus facultades, eso es muy importante, también poniendo límites a los excesos que se han llegado a tener, como este exceso, que es un gran exceso, también paralelo, que es este de darle efectos generales a las suspensiones, cuando ni la ley de amparo ni nuestra Constitución lo permitían en casos en los que además era de interés público, como en el de los libros de texto y otros temas que penosamente fueron impedidos bajo una supuesta facultad que nunca se le dio a un juez de distrito. Bueno, son temas muy importantes que el Congreso los visualice, les dé forma, los discuta. Si el Congreso de la Unión, junto con los congresos de los estados, llegan a la conclusión de que es mejor una democracia deliberativa, pues esta Corte deberá plegarse y los que sosteníamos otra cosa, pues tendremos que disciplinarnos a eso. Mientras no lo diga la Constitución, yo voy a seguir insistiendo aquí y donde sea, pues sobre este criterio. Entonces, no hay derrotas eternas, ¿no? Y aprovechamos la entrevista con la ministra Lenia Batres para consultarle de otro tema que es igualmente grave y es justamente esta cancelación ya de facto de las audiencias públicas. La Suprema Corte ha establecido un mecanismo para que todos aquellos que quieran ser escuchados porque alguna decisión de este máximo tribunal constitucional les va a afectar, pues presenten esta solicitud de audiencia pública, pero que lo hagan cuando el ministro ponente o ministra ponente de ese caso presente su proyecto respecto del tema a discutirse a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un proceso que es discrecional, que no es público y por tanto que impediría ya en los hechos que las personas afectadas por decisiones del máximo tribunal pudieran pues acceder a estas audiencias públicas. Esto es lo que nos comentó la ministra Lenia Batres. Trata de un acuerdo que fue aprobado en 2008, es el Acuerdo General 2/2008, aprobado por el propio Pleno de la Corte en aquel momento, justamente respecto de audiencias públicas. Entonces hay una condicionante ahí que ha estado presente, que es que se podrán solicitar las audiencias hasta en tanto no se dé a conocer el proyecto de dictamen, bueno, el proyecto de resolución.
Aquí el tema es que se le puso un límite porque finalmente se está asumiendo, se está interpretando que ese dar a conocer consiste en que el ministro o la ministra ponente lo entregue a la Secretaría General del propio Pleno de la Corte. Entonces, pues dar a conocer constituye un acto cuasi privado, porque finalmente los únicos que se van a enterar de esa condición, pues es el ministro ponente o la ministra ponente y el secretario general, lo cual pues se convierte en una broma, porque, por ejemplo, estas semanas estuvieron solicitando, de hecho, desechamos en una sola reunión 17 solicitudes de comunidades de Michoacán justamente para exponer esto que terminaron escribiendo vía un amicus curiae y que hubiera sido muy importante que lo hubiéramos escuchado desde la primera semana cuando empezó a debatirse el tema, pero por el prurito de que no estamos para escuchar a nadie porque tenemos la razón intrínseca, la razón resulta que la razón es algo que no se relaciona con la sociedad para más de un ministro, ministra aquí. La razón es un tema interior, nos sale la luz mental de quién sabe dónde y no necesitamos consideraciones de nada, ni del mundo exterior, ni de la sociedad, entre ellas de las comunidades indígenas y de las razones que nos puedan expresar, porque ya lo sabemos todo, y no tenemos por qué escuchar a nadie. Bueno, se cuestiona esto de que aquí está este acuerdo, que se escuche, y entonces simple y llanamente sobre una condicionante, sobre un hecho que nadie conoce, se nos dice, ya se dio a conocer porque el proyecto ya se entregó, no solo del que vamos a discutir hoy, sino de los que vamos a discutir en las próximas semanas, ya se entregaron a la Secretaría General. Yo digo, pues, ¿en dónde? ¿Cómo? Ah, sí, vía correo, vía el sistema. O sea, es una mala broma como para hacer nugatoria la posibilidad de que alguien solicite estas audiencias públicas. Y estamos, pues, en estos temas, pues, quien tiene las de perder son justamente quienes no son parte de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad, como fue en este caso, pero pueden resultar las principales perjudicadas, como va a ser en cualquiera de estos temas que se resuelvan contra la ley de participación ciudadana que dispone la distribución de presupuesto a las comunidades indígenas en el estado de Michoacán y cualquier otro en los que solicite el gobierno del estado, el Congreso del estado o un municipio la impugnación de una ley y la perjudicada directa sea una comunidad indígena. Entonces resulta que ni estamos obligados ni tenemos por qué escucharlas y si tenemos una norma dispuesta para eso, un acuerdo general, no estamos dispuestos a hacerlo vigente, pero entonces a mí me parece simplemente grave. Esta corte debería ser más moderna, yo creo, en esa parte, no en andarse trayendo democracias deliberativas de Estados Unidos que no son nada modernas porque vienen del siglo XVIII, sino debería ser moderna en este concepto de abrirse a la sociedad mexicana, no seguir trabajando hacia adentro, absolutamente entronizada, creyendo que de veras no tenemos nada que escuchar, oír, ver, aprender, considerar de lo que puede plantearnos cualquier actor que esté o no esté involucrado directamente, pero que simplemente quiera externar puntos de vista a la propia Corte. Entonces, estamos haciendo difícil la aplicación de un acuerdo que debería ser un gran acuerdo, que en algún momento lo fue para escuchar a trabajadores, por ejemplo, afectados por la ley del ISSSTE u otros temas que han sido escuchados. Pues si la Corte lo ha hecho antes, ¿por qué no lo puede seguir haciendo? ¿Por qué no lo puede hacer ahora? ¿Por qué resulta que ya no estamos dispuestos
a tener esa puerta abierta. Hemos cerrado todas las puertas de la Corte, la de la entrada, la de la sala, la del pleno. Nadie puede entrar aquí. Hay que pedir permiso hasta para pasar a la oficina de una ministra, de un ministro. Bueno, y en el colmo de colmos no podemos acordar la realización de una audiencia pública, por lo menos hay que dificultarla hasta el grado último. Entonces, me parece a mí simplemente desafortunado, pues lo comenté simple y llanamente para que se sepa, uno, que existe ese acuerdo, que hay la norma para realizar audiencias públicas. Ojalá la Corte en algún momento revise la posibilidad de hacerlo sin sentirse amenazada, pues puede hacerlo en condiciones perfectamente adecuadas sin que suceda nada, pues es simplemente abrir la puerta a un actor determinado. No veo yo cuál es el riesgo para hacerlo, pues no hay una acción de fuerza, a nadie se le puede obligar a ninguno de los ministros o ministras a pensar como el actor que venga a plantearnos un problema quisiera, pues cada quien va a mantener su libertad, su independencia, pues eso es más que obvio, entonces simplemente no es razonable. Entonces, ojalá haya esa oportunidad más adelante de volverlo a considerar o de considerar este mismo acuerdo en condiciones que permitan transparencia y posibilidad de acceso a estas audiencias públicas. Muy grave también esta denuncia de parte de la ministra Lenia Batres, y ahora sí ya vamos comprendiendo por qué tanta hazaña en estas campañas de desprestigio, de propaganda negra en su contra y en contra de su propia ponencia. Pues claro, lo que no quieren es una ministra que represente ahí los intereses del pueblo de México. Quieren que sigan todos y todas los que integran este pleno representando en realidad a los oligarcas, a los más ricos de este país.